Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse, profundizar de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Importante entender que en este momento los hondureños estamos pasando por una etapa dura de nuestra vida. Siempre hay problemas desde que uno nace, pero hay etapas en la vida en las cuales uno tiene que hacer un alto, tal vez, analizar un poquito más y ver en realidad lo que estamos haciendo. Las cifras son que aproximadamente Honduras tiene un 70-75%, y en las cifras oficiales, ¿no?, de pobreza y pobreza extrema. Pero realmente, si usted va a los barrios y colonias y va a diferentes lugares públicos, llámese hospitales, centros de salud o escuelas públicas, se va a encontrar con la realidad cruda que muchas familias no tienen ni siquiera el pan de cada día. Mucho peor, van a tener la posibilidad de adquirir su vestuario, dar una educación adecuada a los niveles que el ser humano se merece, proteger la salud como el ser humano se lo merece, y no digamos adquirir una vivienda. Se hace eso extremadamente difícil, y de hecho hemos tenido invitados aquí jóvenes donde nos han dicho que a sus 30 y tantos años se ven imposibilitados de poder adquirir una vivienda digna para poder conformar su hogar. No digamos otra de las necesidades básicas que están insatisfechas, como es la diversión y el esparcimiento, que es una necesidad básica. Y una serie de necesidades básicas que hasta el día de hoy están insatisfechas. Pero alguien, como de costumbre tiene, la culpa la tienes tú, la culpa la tienes tú, la culpa la tienes tú, pero menos la tengo yo de lo que estoy pasando. En ese sentido, tenemos que ser fríos y entender, quitarnos la careta, quitarnos los ojos tapados que tenemos, los oídos tapados, porque en realidad cada uno de los que nos ha gobernado no les ha interesado absolutamente nada para poder sacarle a usted de esa pobreza extrema. Más bien le interesa mantenerle en pobreza porque así lo manipula. Así lo manipula para que vaya a concentraciones, así lo manipula para que vaya a gritar a favor de X, Y o Z candidato, dándole una bolsita solidaria, dándole un costalito solidario, dándole 500 lempiras o más. Y un sanguchito, o un arrocito, o unos espaguetis, etc. Esa es la forma de cómo nos engañan cada cierto periodo para que tengamos y mantengamos los ojos y los oídos tapados. Pero ya es el momento de despertar. Aproveche lo que le dan porque es de nuestros impuestos. Y porque usted, aunque no tenga de dónde hacerse o cumplirse sus necesidades básicas, siempre paga los impuestos, porque un churrito que compre, cualquier cosita que usted compre, ahí va el impuesto 15% sobre venta. Y en este sentido es importante entonces entender qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nosotros podemos hacer. Nos quedan 5 meses para poder tomar decisiones cruciales en el país y poder determinar realmente el camino que vamos a tomar. Para abordar ese tema y otros temas más, que vale la pena entenderlo y que vale la pena comprender realmente lo que nos está pasando en el país, tenemos un invitado especial. Se trata de nuestro amigo, el doctor Julio Cabrera. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Mucho gusto, gracias, doctor. por tenerlo con nosotros. Gracias. Acá en Unidos en Diálogo. Muchas gracias, doctor, por haberme invitado a conversar los temas de interés de todo el pueblo de Honduras. Tenía bastante tiempo de no comparecer ante medios de comunicación por una razón muy sencilla. Me he obligado a estudiar más a profundidad
el conflicto global, para tener una idea, digamos, práctica de las circunstancias en que el país se ve en sus actividades diariamente. Antes de que continúe y que profundicemos la temática, nos gustaría saber quién es Julio Cabrera, dónde nació Julio Cabrera, dónde estudió Julio Cabrera y cómo llegó hasta obtener el doctorado. Muy bien, muchas gracias. Pues es parte de la historia. Claro. El hombre tiene por curiosidad el conocimiento, como lo hicieron los filósofos en la Grecia. Y todos los hondureños tenemos esa vocación, todos, sin excepción. Por muy sencillo que sea un ciudadano, tiene la inclinación al conocimiento. Y yo efectivamente soy originario y nací en los campos bananeros. Nací en un campo bananero de Colón que se llamó, porque ya no existe, Nerones. Mis padres, mis abuelos, trabajaron para Standard Fruit Company y le dieron pues espacio a una transnacional de ese momento. Yo soy un hombre de 67 años, nací en 1958, un 3 de febrero, Día de la Virgen, soy bendecido. Entonces, y luego mis abuelos tomaron la determinación de movernos a Ceiba. En Ceiba, yo tenía 3 años cuando llegamos a Ceiba y mi abuelo decidió comprar una finca pequeñita, unas 10, 15 manzanas para hacer una especie de huerto familiar y producir los alimentos que se necesitan: maíz, frijoles, gallinas, huevo, leche, frutas. Bueno, un hombre muy trabajador, mi abuelo. Y ahí fuimos a la escuela, una escuela de una aldea que se llama Armenia, muy pegado al aeropuerto del Golosón. Luego pues terminé mi primaria y tuve la suerte, digamos, de ir a estudiar al Menonita, un colegio cristiano, evangélico, y ahí me hice perito industrial en construcción. Posteriormente terminé mi bachillerato en un colegio católico, el San Isidro de Ceiba. Y luego pues tuve ya las primeras acciones que voy a compartir por primera vez, cosas como lo siguiente. Yo fui delegado de la Palabra de Dios en 1974 en la diócesis hoy diócesis de Atlántida. En ese momento era la parroquia de La Ceiba. Entonces hice llevar la palabra de Dios al resto de la comunidad. Eso es grato. Posteriormente, pues tuve la virtud de promover la primera organización que yo presidí. Era una junta de padres para hacer la escuela en mi aldea que se llama El Búfalo, que hoy ya es casi un barrio de Ceiba. Esa escuela la promocioné yo. Y posteriormente, todas las circunstancias difíciles que uno pudo observar, aún teniendo un poquito de formación, yo tuve vocación de incursionar en las organizaciones sociales, los patronatos, y luego las organizaciones campesinas. Yo estuve, y aquí mucha gente que me conoce sabe que estuve interactuando en las organizaciones campesinas, sobre todo los pequeñitos agricultores que no tienen respaldo en todo el país. Eso fue una lucha que hicimos con otros compañeros hondureños. Y aquí cerca está la sede de la Central General de Trabajadores, donde tuve la honra de ser subsecretario de Asuntos Internacionales. En esa época, la CGT tenía una membresía en 2 niveles: a la CLAT, que es la Central Latinoamericana para los Trabajadores, con sede en Caracas, en Venezuela. Conocí muy joven Venezuela.
y luego a la Conferencia Mundial de Trabajadores con sede en Bruselas. La CLAC tiene una universidad que se llama Universidad de los Trabajadores, y mi primera formación en esa línea fue justamente una licenciatura en Derecho Laboral y Derecho Agrario, que son las cosas que uno puede para poder dirigir, digamos, los intereses de los trabajadores en aquel momento de la historia. Luego, pues, tuve la satisfacción también de estudiar agronomía en el CATIS, en Costa Rica. Una beca que precisamente me la cedió la NACH, juntamente con un buen hombre de mucho reconocimiento, Nahum Cales, presidente de FECORA, y yo en la FECADH, dos profesionales ya para el desarrollo de la reforma agraria, nos vimos obligados a trabajar por esa causa. Ahí nos encontramos también a Carlos H. Reyes, por ejemplo, en los sindicatos, a un Felicito Ávila, y otros dirigentes de la época y del momento. Luego, pues, en esa actividad, que le dimos esfuerzos, nosotros participamos, por ejemplo, en el pacto de la Fuerza Aérea, en el 85, para evitar un rompimiento del orden constitucional de un señor de la paz, presidente constitucional Roberto Suazo Córdoba. Quizás los mayores se dan cuenta de esos arreglos entre grupos de interés. La opción B. Que salió la opción B, y los trabajadores en ese momento dijimos no era correcto de ir al rompimiento del orden constitucional, había que seguir avanzando en la democracia hondureña, muy, muy joven, la democracia hondureña. Y por supuesto que en esto quiero también compartirles un poco de lo que yo ya ahora conozco desde el doctorado en ciencia política. Toda organización, desde la familia, los futbolistas, los deportes, las asociaciones de deporte, las asociaciones de iglesias, las asociaciones de sindicatos, todo lo que es la asociación del hombre es expresión política. Y eso hay que diferenciarlo con las organizaciones políticas partidarias. O sea, son dos cosas diferentes. Lo mismo los gremios, todo lo que significa en las empresas privadas, en el COEP, las cámaras de comercio, todo eso está vinculado al mundo de la política. Y eso hay que saberlo para no tener, digamos, contradicciones. Y también lo quiero decir con cariño. Cada periodista del Colegio de Periodistas es una expresión política. ¿Por qué? Porque dice Aristóteles que la política nace del hombre. Y la diferencia, Aristóteles decía que el hombre es un animal político, solo que la diferencia entre el animal y el hombre es que el hombre expresa, y cada vez que usted expresa, está expresando términos políticos. Ahora bien, esos términos políticos pasan por una circunstancia que se llama la razón, el razonamiento, y es un poco lo difícil que es ver decisiones muy ligeras sin el uso de la razón. Y le voy a contar el por qué yo quise profundizar en esto, porque también soy claro en eso. Aquí en el 2009 tuvimos un rompimiento del orden constitucional. Para uno fue golpe de Estado y para otro fue sucesión. En ese dilema se quedó enredado el país. Entonces yo en el 2013 me concentré a estudiar una maestría en ciencia política en Cambridge Graduate University, que eso tampoco no fue porque yo quise, sino porque yo hago parte de la Red Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Democracia y al Movimiento Mundial para el Fortalecimiento de la Democracia. Entonces nosotros tuvimos que lidiar con toda esa conflictividad desde esta mirada de la democracia y obviamente, como otros quizás tomaron algunas posturas de tipo partidario y avanzaron. Yo me dediqué a estudiar ese fenómeno. ¿Qué es lo que pasó? Que todavía no se sabe. El pueblo de Honduras no sabe exactamente qué fue lo que pasó.
Para eso es la ciencia, para estudiar esos fenómenos. Entonces, en el 2013 yo, dentro de una maestría Cambridge Graduate University, que yo promocioné con el señor Carlos Ponce, para que el país pudiese, la primera primicia que uno tiene es que no hay ni la facultad de la universidad, tiene instituido la facultad de ciencia política. Es un primer hallazgo que debemos de saber, y se lo digo con cariño a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se le ha negado al pueblo de Honduras a estudiar ciencia política. Y luego, el resto de las universidades igual. Entonces es un fenómeno. Te dice usted, ¿y por qué? ¿Por qué hay especialidad en Derecho, en Economía, en Sociología, en Filosofía, en Historia, en Antropología, en Medicina, y todas las facultades que son buenas? ¿Y por qué no ciencia política? ¿Se ha puesto a pensar usted el por qué se le ha negado al pueblo de Honduras estudiar ciencia política, pero ciencia, no discurso, no retórica, no... Es decir, hasta me duele decirlo, ¿por qué? Porque es una tragedia. El pueblo de Honduras no sabe qué es lo que está pasando por no tener un poco de idea del fenómeno del mundo de la política. Entonces, yo terminé en 2 años y trajimos la universidad aquí. Nos matriculamos 16 y solo terminamos 5. Entonces usted se pregunta, ¿por qué se retiró la gente de la maestría de buena gana? Y se lo voy a contar sí, claramente. Cuando ya íbamos a la preparación de la tesis no es que se la hace alguien. La tesis usted tiene que hacerla de conformidad a un semestre de talleres permanentes para ir desarrollando el método científico. Le va enseñando usted de determinar el concepto o el problema, y le va enseñando el marco teórico, y le va enseñando hasta llegar a las conclusiones de una investigación científica. Y usted dirá, pero Julio, ¿qué está hablando Julio? Científico en la ciencia. Es que el conocimiento científico es para no expresar cosas que no son. Para eso es la ciencia. Y ve usted, la cosa más hermosa, estudiar la ciencia de la sociedad. Si usted no estudia la ciencia de la sociedad, usted no va a poder entender cómo se conjuga la sociedad. Y para saber eso hay que tener todo un pensum, hay que estudiar antropología a profundidad, hay que estudiar historia política, hay que estudiar antropología, hay que estudiar sociología, hay que estudiar psicología, hay que estudiar derecho a profundidad y hay que estudiar derecho internacional, comercio internacional. Todo lo que significa las políticas públicas hay que estudiarlo. El derecho constitucional, el derecho internacional. Y por supuesto, al terminar yo mi maestría, pues yo soy hombre que uso mucho tecnología también. Ya un hombre mayor usando tecnología. Yo ponderé muchísimo en mi celular el liderazgo de Obama, y no me da pena expresarlo. Para mí Obama fue uno de los líderes extraordinarios de Estados Unidos. Y yo ponderé que el liderazgo de Obama me pareció compararlo con Martin Luther King, el líder de la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, con Mandela, un hombre que estuvo preso, creo que fue como 20 años, y salió de la cárcel de Sudáfrica a ser presidente de Sudáfrica. Entonces sentí que Obama representó, digamos, esa causa de la esclavitud. Eso es terrible. Y todavía hay sectores de la sociedad en el mundo que ven de menos a los grupos étnicos, a los grupos originarios. Y eso entonces le permite a usted comparar. Y yo ponderé mucho. Mi tesis fue, y lo digo con cariño, fue el origen del voto. ¿De dónde viene eso del voto, el sufragio? ¿De dónde viene lo de la democracia? ¿De dónde vienen todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la vida de cada uno de los hondureños? Y ya vamos a hablar de ese tema de dónde viene el voto, porque aquí, con todo lo que usted ha mencionado, me viene una pregunta así, porque usted mencionó a Suazo Córdoba. Pues, ¿cuál es la diferencia con ese análisis que usted tiene antropológico?
Y en base a la ciencia, ¿cuál sería la diferencia entre las dichosas 10 familias que pasa mencionando la candidata presidencial con las otras 10 familias de los Córdoba, los Ascona, los Callejas, los Reina, los Flores, los Zelaya, bueno, Zelaya Castro ahora, que es la misma sería, de ahí Maduro, de ahí, bueno, primero Maduro y después Zelaya, luego Lobo, en el caso de Hernández y la Castro. Son 10 familias. Bueno, y agreguemos, porque como se menciona, entre las dos familias, la Zelaya Castro y la Moncada ahora, entonces ¿cuál es la diferencia de estas 10 familias que menciona la candidata de Libre a estas otras 10 familias que han estado gobernando este país en estos últimos 40 años? ¿Cuál sería la real diferencia que nos tienen a nosotros y cuáles serán mejor de esas 10 familias? Bueno, ese es el discurso que está en el escenario partidario de este año, pero yo voy un poco más allá. A ver, quiero que el pueblo de Honduras escuche lo que voy a comentarles. Primero, hay que establecer la conquista de España hacia América. 500 años de conquista. Esos 300 años de conquista fue una estructura de sociedad. A ver, la sociedad feudal. A ver, y con esto no me voy a poner a pelear, digamos, si... No, esa es la realidad. No echarle la culpa a España, ¿va? A España, nada que ver. ¿Por qué? Porque Europa, en su estructura, venía de un proceso complejo. Entonces, la monarquía española hace presencia en América con el descubrimiento de Colón, que dicho sea de paso también tuvieron sus diferencias, y le voy a contar por qué. Entonces tenemos 300 años de conquista. ¿Qué pasa con la independencia de 1821, 22, 23, 24 y 25 por ahí? La primera constitución de Honduras es una constitución, y voy a comentar porque ese derecho constitucional que lo conozco y quiero compartirlo con los abogados y con el pueblo de Honduras sencillo, porque yo soy hombre de pueblo. Esa constitución, fíjense lo que les voy a comentar. ¿Por qué se da la independencia de Honduras? Es otra pregunta que es igual que hay que contestar. Primero, vamos a partir de dos hechos históricos. La guerra civil en Estados Unidos de 1776 y su constitución de 1789. Eso es el inicio. Esa declaración de independencia de Estados Unidos va a tener un impacto en Europa de la siguiente manera. 13 años adelante, 1789, que es justamente después de la aprobación de la Constitución americana, va a estallar un conflicto que se llama la Revolución Francesa en Francia, valga la redundancia, los franceses. Esa Revolución Francesa va a determinar las libertades del hombre y va a hacer entonces un cambio de paradigma extraordinario para la humanidad. Ahí se estructuran los principios de la ciencia política en el pacto de Juan Jacobo Rousseau, el pacto social, que muchos académicos saben de lo que estoy hablando. El pacto social no es más que cambiar la soberanía que estaba en manos de los dioses por la soberanía al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que el soberano no es el que está montado. Están equivocados, administra la soberanía. La soberanía le pertenece legítimamente a los pueblos. Usted hace parte de esa soberanía, su servidor, y la suma de todos los hondureños es ser la soberanía del pueblo. No es lo que están diciendo algunos ahí en discurso. Yo creo que esto hay que seguir estudiando a la profundidad. Pero no vamos a salir de este esquema para llegar a la pregunta. ¿Qué resulta entonces
en 1821 en Honduras. ¿Por qué se da? Porque la Revolución Francesa no logra consolidar y tienen que acompañarse, y aparece un líder que se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a seguir la Revolución Francesa y va a tener entonces el pensamiento, digamos, de emperador, y va a capturar a los reyes de España, fíjese usted, los dos reyes de España, y va a imponer a su hermano en España. Ese hombre lo que hace es que obliga a España a transar sus actos por asuntos de libertad. La misma lógica. ¿Y qué pasa con la independencia? Ni cuenta nos damos los hondureños, según la cuenta la historia, más que una cúpula de serviles de ese momento de la oligarquía española. Y bueno, pues un par de tiros aquí en Tegucigalpa, ahí en el Parque Central. Y bueno, está bien la independencia, pero ¿y eso qué es? 300 años sin tener idea de libertad es un conflicto. ¿Y qué resulta? Que esa decisión va aparejada de la Constitución de Cádiz, una constitución con principios de libertad. Y le voy a contar, y eso creo que los historiadores lo saben porque lo han estudiado, pero no lo cuentan, porque creen que manejar información también es parte del poder. Esa Constitución de Cádiz la va a jurar el pueblo de Honduras. Óigame, una Constitución de España la va a jurar en la transición para hacer la Constitución de Honduras. Por eso cuando usted revisa, y yo invito a los académicos a revisar esa Constitución, es todos los principios de libertad, libertad de expresión, libertad democrática, libertad, va a trasladarse a la Constitución de 1822-23, porque es un proceso. Ahora la pregunta es, ¿cómo se construye ese proceso y esa primera constituyente? Eso se hace en Cedros. Ojo, los que están viéndonos en Cedros saben que ahí se hizo la primera constituyente para preparar la Constitución de Honduras. Y no me voy a entrar en detalles, solo quiero dejar el concepto, que ahí nacen entonces estas libertades. Y esa Constitución la va a firmar Dionisio Herreras, fíjese usted, y va a ser su secretario, Francisco Morazán. Vayan, véanla, y ahí está la firma de Francisco Morazán en esa primera Constitución. Y esa Constitución es la suma de todas las constituciones hasta la Constitución de 1982, con Roberto Suazo Córdoba a la cabeza y Polo Paz. Todo ese proceso pasaron 200 años. Entonces voy a contestarle la pregunta. El problema es que el país no dio cambio, se quedó una sociedad en manos de los criollos. Los hijos de los españoles se quedaron con el país hasta el día de hoy. Y lo digo con mucho cariño, invito a que estudiemos juntos con el pueblo de Honduras. ¿Por qué? Porque estas cosas están todavía escondidas. ¿Por qué? Muy sencillo. Fíjese usted, Morazán y Valle y Dionisio eran parientes entre sí. Luego, el resto, Soto con Rosa, parientes entre sí. Y así sucesivamente, los dos creadores de los dos partidos políticos, liberal y nacional, parientes entre sí. Los Bonilla. Los Bonilla. Y luego sube para arriba hasta llegar a los más recientes. Fíjense ustedes, y eso muy poco lo conoce el pueblo de Honduras. Carlos Roberto Reina y Diáquez, pariente de Rafael Leonardo Callejas. Porque la mamá de Callejas era Diáquez, de ahí de aquí de Adalí. O sea, la gente dice, mire lo que está diciendo. No, ahí está la historia. Luego, hay que desayunarse también. Más reciente. Carlos Flores Facusé, midense. Cierto, es el nombre completo del presidente. Amigo y pariente de Ricardo Maduro Yo es midense.
parientes entre sí. Y sigue usted. Estoy hablando de esos niveles, pero abajo, los otros niveles, es un caciquismo terrible, no ha cambiado. Tenemos un sistema feudal. Y no solo esas 10 familias, es que casi todas las familias que tienen los poderes en los municipios, en los departamentos, es un modelo feudal. Y no lo estoy diciendo ni por campaña ni por nada, sino simple y sencillamente lo estoy diciendo como académico. Podemos ir a los pueblos. 4 o 5 personas son las que controlan ustedes. ¿Y los Castro? Los Castros. Y ahí viene otro grupo y ahí son los mismos. No llegan ni a 200 familias que son las que tienen el control de todo, porque hay que ir a ver también los municipios. De manera de que ese es un problema que tiene el país. No hemos desarrollado una industria, no hemos desarrollado el capitalismo como debe ser, no hay nada. Todavía seguimos con el modelo de Adam Smith, del comercio, pero un comercio raro. Entonces ese es un problema que hay que sentar los hondureños a revisarlo a profundidad para buscar soluciones. Pero esas soluciones yo las veo, yo ya estoy en una etapa difícil en términos reales, pues, o sea, uno tiene que también tener claridad en eso. De manera tal que el problema del país no es esa opinión, digamos, partidaria. No, vayamos a analizar a profundidad. Y eso nos va a dar entonces la posibilidad de ver el país en todos los niveles. ¿Y qué pasa cuando una familia viene con esos vicios digamos, de monarquía? No son capaces de compartir ni tan siquiera un pan con el que tiene hambre. Usted dijo al inicio, tenemos el 70% de nuestra población muriéndose de hambre. Esa es una vergüenza. Y eso no lo estoy diciendo porque yo no participo, yo participo de la ciencia. Ya hay muchos amigos de los partidos políticos que ya días no me miraban. ¿Por qué? Porque he estado estudiando a profundidad estos temas, porque nadie se ha dedicado a saber el problema del país. Y yo solo le estoy diciendo pinceladas, pero eso está documentado. Yo tengo toda una biblioteca, más de 500 libros revisando esos temas. De manera que ese es un problema que no le encontramos ni pies ni cabeza. ¿Y sabe por qué? Hoy nos ha caído también unos colaterales. Nos han caído, y tampoco quiero sentirme también racista, nos han caído también las migraciones que han venido al país. Hay migrantes que vinieron vendiendo a chines en cajas y hoy tienen bancos. Y no quiero sentirse tan ofensivo eso, porque eso es verdad. El trabajo dignifica a la persona. Y si el trabajo honrado, sin trampas, yo creo que puedes desarrollar, pero igual hicieron lo mismo. O sea, usted oído hablar de CONADI. ¿Quién se quedó con CONADI al final? No quiero dar nombres, pero ahí están los datos. Si uno escarba un poquito, se da cuenta que no queda nada. Y francamente es un tema, la ciencia política, por eso es que es compleja, porque hay que decir la verdad. Si usted revisa el contexto de la riqueza en el país, es parte de eso que estamos hablando, que ha dicho la candidata, que mando un saludo extraordinario al presidente Zelaya y a los líderes que están haciendo su esfuerzo político. Yo no tengo enemigos. El enemigo nuestro son las circunstancias, la pobreza, la miseria, la descalificación. A mí me han descalificado cualquier cantidad. Además, mucha gente dice, bueno, se murió Julio, ya nunca más volvió. A saber dónde está, a saber dónde está. ¿Por qué? Porque somos fácil para expresar sin investigar a profundidad los temas de la gente. Así que le contesto desde la academia y desde la historia. Les invito a que revisemos la historia del país bajo esos parámetros que le acabo de compartir. Nos vamos a ir a una pausa aquí en Unidos en Diálogo. Cuando retornemos vamos a hablar un poquito también de lo que mencionó, de lo que estamos nosotros acostumbrados a un comercio medio raro, como dijo usted su palabra, en el momento en el cual ese comercio raro, de los que vinieron, como dice usted, en cajita y ahora son dueños de banco, o que eran dueños de muchas tiendas de Tegucigalpa, tiendas famosas de Comayagüela, ahora están siendo desplazados por las tiendas chinas. Vea usted el contraste, y eso lo vamos a analizar al venir sin duda de la pausa. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esto tiene que ver con la dificultad que tienen los hondureños de llevarse sus frijolitos, sus tortillitas, arroz y huevito a la boca, en su mesa.
Entonces tiene que ver todo esto y al venir de la pausa vamos a profundizar. Con Ya gusto. retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de profundizar, de entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Alguien diría, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver estas 10 familias que son mencionadas frecuentemente por una de las candidatas presidenciales a las 10 familias que tienen desde Suazo, Córdoba hasta la actualidad? ¿Qué diferencia tenemos? Y luego vamos a abordar lo de un país de negocios, de comercio, en el cual antes habían un sector de la población que venían del Medio Oriente y ahora del Oriente Medio para hacer un poquito de guasa el asunto. Pero bueno, ¿cómo está esa situación, doctor Julio Cabrera, en relación así, 10 familias que son sumamente criticadas, pero que generan empleo, a 10 familias que no son nada criticadas, pero que nunca han generado empleo y lo que han hecho es saqueo al país? Bueno, lo que pasa es que en los discursos, y quiero compartirlo también, hay discursos hacia afuera, pero también hay discursos hacia adentro. Entonces uno puede observar con mucha delicadez esos términos. Con lo que he expresado en términos generales, les da pista, y el pueblo hondureño es inteligente para entender qué fue CONADE, por ejemplo. Es decir, ahí están los hechos, no es que uno quiera inventarse cosas. O sea, hay que ir a la historia y revisar los datos y darse cuenta entonces quiénes se beneficiaron de esas operaciones. Corfino, ¿quién fue? Y otras empresas del Estado como la ENE, como el SANA. Es decir, da la impresión de que el botín tiene 200 años, 205 años, porque a partir de la independencia para acá hasta el día de hoy, se ve al gobierno haciendo piñata, y lo digo con cariño, son 200 años en el mismo saqueo permanente. Si no veamos toda la historia, las guerras internas entre grupos y dirigentes, ¿verdad? Más guerra económica y de poder. Entonces yo creo que la historia ahí está y hay que revisarla con mucha ponderación. Pues nosotros estamos hoy día con una crisis más compleja y se la voy a tratar de explicar. Más o menos creo que inició este proceso en los 50. En los 50 se crea lo que se llama el Internet, precisamente por una guerra entre Estados Unidos y Rusia. La Guerra Fría dichosa generó que los rusos pegaron una nave espacial, porque estaba la guerra del espacio. Entonces el ejército norteamericano, ensayando, haciendo esfuerzos con MIT y Harvard, encontraron que se podía comunicar rápidamente y se creaba el Internet. Pero no me voy a detener, digamos, en los detalles, sino que el Internet, en su evolución, ha generado una buena cantidad de generaciones. Ha evolucionado tanto que hoy tenemos el Internet, da paso a plataformas digitales, da pasos a las plataformas del comercio digital electrónico, da paso a lo que se llama el voto electrónico, la democracia electrónica, y da paso a las nuevas tecnologías, en el cual el pueblo de Honduras, los académicos, en esa materia estamos con mucha limitación. Las generaciones, Baby Boomer, por ejemplo, que es la generación nuestra, la que vivió este esquema, luego la generación X, la generación Y, la generación de los milenios, la generación Z, la generación Alfa, son generaciones que, las últimas dos, los milenios y la Z, son los que
nacieron ya con el Internet. Nosotros tuvimos que aprender a mandar un mensaje, nos costaba meter un mensaje. Entonces ese mundo tecnológico es un mundo global, en el cual las economías son globales. O sea que estamos hablando de que las grandes potencias, Estados Unidos, Europa, China y el Medio Oriente, han ido avanzando más que nuestras propias economías. Y entonces nos vemos en la obligación a estar improvisando en el comercio, y todo el comercio se está transformando a la velocidad del rayo. En los últimos 50 años, esa transición va desplazando los comercios pequeños de los hondureños por comercios de otra naturaleza. Y eso todavía no nos cae el 20. Creemos que el mundo no ha cambiado, que seguimos todavía con este tipo de conquista de espejitos y cosas como esas. El mundo cambió totalmente. Si usted va a Comayagüela, las tiendas antiguas de Comayagüela ya no existen y ahora son tiendas chinas. Exacto. Si usted va al centro de la ciudad capital, ahora las tiendas antiguas que habían de muchas generaciones ya no existen, ahora son tiendas chinas. ¿Y van siendo desplazadas y van comprando más casas y terrenos ahí en las zonas, y hay más tiendas chinas ahora que otra cosa. Porque el comercio, a ver, también, vamos a documentar esto. En el 48 es un tiempo muy importante, un año muy importante para la humanidad. En el 48 se cría las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, y se cría también la Organización de Estados Americanos. Ambas instituciones, el Estado de Honduras las certifica órganos políticos internacionales mediante la ratificación de la creación de los estados de las Naciones Unidas. Honduras formó parte en la Asamblea en San Francisco y firma la Declaración de Creación de las Naciones Unidas, y Honduras también en Bogotá firma la creación de la OEA. ¿Por qué traigo esto? Porque en el 48 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos esos derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a la asociación, todos los derechos, también hay un derecho al comercio, a la libre empresa. Esos derechos que tienen que ver con el desarrollo no se pueden impedir. ¿Por qué? Porque es un derecho que tienen los comerciantes de producir y desarrollar sus operaciones. Lo mismo está también en el sistema interamericano. Hoy día, y también que tuve el gobierno de Maduro, se hizo la cumbre la cumbre mundial de las comunicaciones, las famosas TIC, de las tecnologías de la comunicación y la información. ¿Qué significa? Que el Estado de Honduras tiene sus herramientas, pero no las desarrolla. Y entonces el comercio electrónico son movimientos extraordinarios. Imagine usted que hasta el año 2014, 15, medio regañando, aprobamos, se ratificó una convención de las Naciones Unidas para crear el comercio electrónico, o sea, el hacer operaciones y crear condiciones para que los contratos pudiesen tener fluidez a nivel entre comercio y comercio. Todo eso también está la libertad del comercio, que ese es otro gran problema, porque no tenemos nosotros fuerza como para imponernos a las economías globales. Y ese es un problema letal para el país, porque cada día nos vamos empobreciendo enormemente. De manera que, viéndolo desde ese punto de vista, la libertad económica no es nueva. Parte de la Revolución Francesa es la libertad con los burgos. Acuérdese usted que el feudalismo en ese momento fue sustituido por los burgos y luego la burguesía, entre comillas, pero no era más que un nuevo entorno económico. Ese nuevo entorno económico que comenzó en 1789 a desarrollarse, Honduras no logró ni tan siquiera darse cuenta de cómo se desarrollaron las economías.
De manera que nosotros estamos en la cola por las No circunstancias. somos un país industrializado. Nada, en absoluto. No tenemos la capacidad de producir nuestros propios alimentos. O sea, usted va y encuentra las legumbres traídas de Guatemala, Exacto. de Nicaragua, los frijoles traídos de Etiopía, de Nicaragua, el maíz para las tortillas y para el alimento del ganado porcino y de las aves traído de Estados Unidos, el arroz. Igual. O sea, un pueblo hondureño que no es un industrializado, o sea, no genera empleo y tampoco produce sus propios alimentos. ¿En qué condiciones vamos a avanzar de aquí a corto y mediano plazo ante unas posibles elecciones el 30 de noviembre, si es que se dan? Porque hay muchos rumores ahí de que sí se dan, no se dan, se puede, no se puede, fraude, no fraude, etcétera, etcétera, y golpes, autogolpes, ¿qué otras cosas más? O sea, hay en el ambiente político. ¿Cómo ve este panorama débil de nuestra economía como país, históricamente ya fundamentada, como lo ha mencionado usted? Pero, ¿qué podemos pensar nosotros a mediano y a corto plazo para poder darle vuelta, como se dice popularmente, a la tortilla y cambiar la expectativa y la vida del ser humano hondureño que está muriéndose de hambre literalmente? Más del 70%, yo le apuesto casi más del 85 al 90% de los hondureños tienen esa dificultad de llevar sus alimentos a la mesa por la situación de las 10 familias que nos han gobernado este país desde Suazo Córdoba hasta la actualidad. Bueno, yo quiero decir que yo diría mejor 200 años. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas tienen su origen. Y eso lo expliqué muy claramente. El origen del modelo de Honduras es un modelo antiguo. Sí, no yo se lo dije a usted, cambiado. En base a esa historia le dije yo, no y por eso le menciono claro, lo último. Y no hemos cambiado porque seguimos con lo mismo. Si usted se va a los pueblos, usted va a encontrar caciques. En cada pueblito, caciques que no permiten el desarrollo. Es decir, nosotros estamos en un sistema feudal, mi querido amigo. Y el feudalismo no solo se ve en este tema, también tenemos feudalismos ¿a dónde? En los sindicatos, tenemos feudalismos en las universidades, tenemos feudalismos en los comercios, tenemos feudalismo hasta en nuestras propias familias. Es decir, tenemos un problema terrible porque no hemos podido dar la mirada hacia el futuro. Yo creo que Honduras, mire, yo me pregunta y tengo la obligación de no generar desesperanza. Mire, nosotros tenemos una población extraordinaria. Hay ejemplos clarísimos sobre la capacidad que tiene el hondureño. Imagínese usted que cerca de, creo que son como 2.000 a 3.000 familias que están en Estados Unidos. O sea, hay una buena cantidad de migrantes que sustentan. Son casi 2 millones, más de 2 millones de hondureños fuera de Honduras. Sí, 2 millones, pero el resto de la población que está también en Europa, trabajando. Y una buena porción de esos ingresos le entran al Estado. Y además sostienen las familias. Que eso le ha venido dando cierto respiro a la población hondureña. Esa es una ventaja comparativa. Entonces yo creo que un nuevo gobierno debe de apostar a hacer cambios en toda la estructura de la administración pública, con políticas públicas coherentes con el nuevo entorno. Seguir avanzando en el gobierno electrónico, seguir avanzando en las tecnologías. Yo creo que por ahí podemos encontrar, digamos, espacios como para poder hacerle frente a toda la problemática global. Yo creo que las universidades deben de mejorar su condición de la preparación del recurso humano. Las escuelas
la educación secundaria. Un país que no forme sus recursos humanos es un país que tiene más dificultad. Y eso es un problema que tenemos en el país, la falta de formación académica, la formación de recursos humanos, para hacerle frente a la crisis que tenemos. No hay manera. Yo le aseguro que cuando uno observa todo el panorama global, o sea, le da ganas de sentirse triste porque ve la realidad, ve que estamos retrasados en un montón de cosas. Pero hay sectores que han ido avanzando. Por ejemplo, la infraestructura se ha ido mejorando. O sea, la infraestructura aeroportuaria, por ejemplo. O sea, no es que todo ha sido... No, tenemos espacio. Lo que pasa es que necesitamos de un liderazgo que se dé cuenta de esta realidad para tomar decisiones en materia de política pública que le permita al país desarrollar. Necesitamos rediseñar todas las políticas públicas del nuevo gobierno. Y para hacer eso se necesita el concurso de todos los hondureños. ¿Y habrá o existe la posibilidad de los que están aspirando a la presidencia en este momento tomen en cuenta lo que usted está diciendo, o incluso la misma sociedad civil tendrá ese conocimiento y ese deseo hacia esa dirección que usted ha mencionado? Yo creo que el pueblo de Honduras debe forzar a un nuevo entorno, a unas nuevas conversaciones alrededor de las políticas públicas del Estado de Honduras. Yo creo que cerrarse como el avestruz creo que es un error. Yo creo que todos los sectores hay recurso humano valiosísimo que se puede aprovechar en una circunstancia como la que tiene el país. Yo creo que se tiene que rectificar decisiones equivocadas que se han tomado. Hay que borrar y cuenta nueva en términos reales, si no, no hay manera. O sea, usted no puede construir un país desde su propia visión. Yo creo que el concurso de todos los hondureños, tengo la impresión que eso puede ser también una posibilidad, pero igual también es una hipótesis que no tengo por ahora, digamos, porque no he encontrado la voluntad, la observancia mía en el proceso electoral interno. No pude ver yo el mejor recurso humano en la búsqueda digamos, del poder político. ¿Por qué? Porque mucha gente también, perdónenme, mucha gente también se ha retirado. Porque lo que le ha pasado al país no es como para estar feliz. Venimos de una crisis terrible, que ese es un tema que todavía no lo hemos conversado. Y se lo voy a decir por no quedar con información en el tapete. Nos ha caído también una circunstancia, por no decir otro nombre, en donde el 27% de la economía global están controlados por grupos irregulares. Y también nos ha caído en el país los grupos irregulares que han querido captar la voluntad de la estructura del poder del país, que ese es otro problema serio y nadie ha estado conversando ese tema, pero esa es una realidad. Si usted lo conversa en el análisis de la geopolítica como tal, se da cuenta en qué horizonte estamos, de dónde venimos. También venimos de unas crisis terribles y no es de ahorita, eso ya tiene sus 30, 40 años de estar sucediendo en el país. Grupos que de una u otra manera hacen su agosto y ahí se acabó. Primero porque la economía y el poder se nutre de recursos. Entonces el poder no puede, digamos, prescindir de los recursos, aunque sean recursos mal habidos. Ese es un problema que hay que... ¿Cómo resolvemos el problema de la criminalidad del país? ¿Cómo? ¿Quién de los que están aspirando a la presidencia nos ofrecen esa solución? Si incluso alguien decía ahí, venimos de un momento anterior en el cual no votamos por el mejor, sino por sacar al que estaba. Y vamos hacia esa misma situación. Un invitado nuestro, Omar, lo mencionó aquí, o sea,
el proceso anterior escogimos a alguien por sacar a alguien y vamos hacia esa misma decisión probablemente de sacar a alguien, de votar por alguien para sacar a alguien. O sea, no escogemos a lo mejor que tenemos, sino que lo que queremos es sacar lo peor que está en este momento. Bueno, ese es un tema también de estudio de la sociología política y combinado con lo que es neurociencia, psicología social. Las decisiones de los hondureños, hay decisiones equivocadas. Entonces, cuando uno va a ejercer el voto, el sufragio, ese no es, o sea, no es una voluntad. Eso es inducido con las técnicas de percepción y persuadir a la población solo con banderas y música y con discurso de odio. Parece ser de que estas herramientas que están encontrando los políticos les parece que es rentable. Y eso es un problema cognitivo de la sociedad hondureña que hay que estudiarlo. Pero ¿qué pasa? La facultad de psicología no escucho absolutamente nada. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque el estudiar la voluntad más importante de un Estado es justamente la elección de un liderazgo, es la voluntad, inducido o no inducido. ¿Por qué? Porque las campañas tienen herramientas tecnológicas para inducir ese proceso. Y ve usted, cuando uno escucha las canciones de Rodas, fíjese usted, todavía le rebota en el subconsciente del hondureño. El Biónico, ¿se acuerda usted del Biónico? Todavía rebota esas canciones de Rafael Leonardo Callejas. Entonces uno dice, ¿por qué nos hemos equivocado tanto? Vuelvo a decir la pregunta primaria. Porque no hemos estudiado los fenómenos sociales. La sociología hondureña es muy incipiente, es pura retórica, puro discurso, pero nada de conocimiento científico. Entonces la ciencia hace despertar. ¿Y a quién le interesa mantenernos en esa ignorancia entonces? Los grupos oligárquicos pequeños, lo que usted acaba de decir. Ese es un buen negocio, mantener el tener captada la voluntad popular del pueblo de Honduras. No las dichosas 10 familias que mencionas, sino que las 10 familias que nos han gobernado en estos últimos 40 años, pues. Les fascina. Acuérdese que hay que estudiar un poco a Maquiavelo. Maquiavelo en el siglo V fue el látigo de todas las monarquías en Europa. Y además, en ese momento, que era el Renacimiento, Maquiavelo, y por eso hay algunos politólogos que dicen que la ciencia se mejora en el Renacimiento con Maquiavelo. Y Maquiavelo sigue teniendo presencia en Honduras. Y tampoco hay que satanizar a nadie. El poder es quien lo construye, no importa por dónde va a pasar. Acuerda lo que dijo Maquiavelo. Hay que quitar la moral de la política. ¿Y qué significa una política, digamos, a lo animal? Eso lo dijo Maquiavelo y en las palabras de un líder actual dijo que el que está en política que no piensa que es que viene a un confesionario o a una iglesia, sí. Y que otras cosas más. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Sus palabras finales, mi estimado amigo. No, dale gracias por permitirme expresarme en razón de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hay que darle gracias pues al país porque se le ha permitido a los hondureños expresarnos libremente. Aunque a algunos no les guste, pero al fin y al cabo uno se siente satisfecho en esos términos porque todavía la prensa tiene espacio para discutir. Y así como la prensa tiene, yo creo que el país necesita un diálogo profundo en todas las esferas, sindicatos, iglesias,
partidos políticos, gremios en general. Yo creo que todos nos merecemos escucharnos. Creo que el diálogo sigue siendo una necesidad entre todos, no importa en su condición. Creo que el país necesita diálogos a profundidad, de lo contrario, el país cada día va a ir teniendo más dificultad, pero aspiramos a que haya cordura en los líderes y que puedan conversar a profundidad los temas del país que nos corresponde a todos los hondureños. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted. Tal vez tenemos la oportunidad en otro momento de hablar de los deberes y los derechos que tenemos como hondureños también. Y yo le quiero decir lo que para nosotros significa unidos en diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.